Ahora es solamente de que vayamos todos a las urnas y elijamos un próximo presidente. Vamos a seguir analizando cómo llegamos a estas elecciones que son determinantes. Ya hicimos eso sobre el escenario político en el primer bloque y ahora nos vamos a meter en un tema que es fundamental, absolutamente protagónico, que es la economía. Sí, estamos todos esperando que el día después de las elecciones tengamos algún tipo de novedades, que el mercado, que los empresarios, bueno, una vez que se termine toda esta carrera electoral, van a venir las novedades efectivamente económicas, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué, Fede? Que se disipe un horizonte un poco más allá del cortísimo plazo, ¿no? Tener un poco de oxígeno, de aire en ese sentido. Bueno, vamos a recibir a nuestros colegas de La Voz que nos van a ayudar a analizar esto, nos van a traer mucha información. Empiezo por Daniel Alonso. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo va? Hola, Dani. Editor de Nuevos Desarrollos de La Voz. Walter Giannoni. Hola, Walter. Hola, ¿cómo están? Periodista Hola, de política de La Voz y de habitual charla con todo el mundo empresario de Córdoba. También te vamos a preguntar de eso. Y Alejandro Royan, editor. Hola, Flor. Hola, Fede. ¿Cómo estás, Ale? De negocios y de agro de La Voz, experto en un actor que acá también es clave, el campo, viene siendo protagonista y vamos a ver si también lo va a hacer en esta elección. Seguramente que sí. Es una delantera, no sé, vos, Fede, Sí, que una sabés más de delantera fútbol, de Cele, Messi, Julián Álvarez. el Toro No vamos a decir Martínez. Messi porque van a decir quién es Messi, son tres Messi. No, 3 meses. 3 meses. Bueno, Dani, le ponemos un poco de humor porque la Pero verdad que... no lo voy a decir por mí, pero ellos dos sí, pero conmigo al descenso derecho. Una delantera para pelear descenso solamente. No nos digas eso. Bueno, gracias por poner un poco de humor porque la verdad que si pensamos en la economía nos largamos a llorar todos. Bueno, decíamos recién, el proceso electoral tiene que por lo menos renovar expectativas. El tema es que hacia qué lugar, ¿no? Porque se habla mucho de que hay una decisión entre dos modelos económicos mañana. ¿Vos ves eso así? ¿Qué percepción tenés así como a primera vista de lo que puede pasar mañana en ese sentido? Sí, tratando de detallar particularmente sobre las expectativas económicas que hay, sea quien sea el que gane, ¿no? Yo vislumbro como dos etapas. Primero la transición, ¿sí? La transición hacia dónde, no sabemos, es muy complicado porque por un lado eventualmente puede haber una transición de un ministro de Economía hacia sí mismo, como Claro. eventual presidente. Y por el otro, una transición de ese ministro de Economía hacia un candidato opositor y no saber finalmente qué herencia le va a dejar, que ya de por sí es compleja. Pero esa es la primera etapa. Luego viene una segunda etapa, que es, superada la transición y hasta donde se avance en esa transición, qué tipo de herramientas existen a mano como para empezar a acomodar lo que habitualmente se conoce como la calecita de precios relativos. Porque esto de lo cual se habla del ajuste, desde mi punto de vista, es inevitable para ambos. Claro, es ineludible un ajuste, Sí, sí, sea como sea. A ver, las variables están Tendrá absolutamente matices. distorsionadas. Por eso le decía de precios relativos. Hay precios relativos que eventualmente pesan más que otros, ¿no? O sea, estamos todos mirando el dólar como uno de los tantos precios relativos de la economía, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el dólar que ahora se ha descongelado? ¿Sí? En realidad, a ver, estaba en el freezer y pasó a la heladera. No se descongeló del todo, ¿sí? A gotas. Cae a Exacto. gotas. Sí. Y ese proceso que supuestamente va a seguir hasta fin de año, gane quien gane, ¿seguirá o no seguirá ese proceso? ¿Qué va a pasar con las reservas del Banco Central? Gane quien gane. Bueno, ahora se ha reactivado el swap, que supuestamente va a ayudar en esa transición hasta superar esa especie de puente de plata y llegar al umbral de abril o del primer o segundo semestre del próximo año, que es cuando empiezan a entrar dólares frescos, que son los que vienen de la cosecha. De la ¿sí? gente que conoce tanto Royan, el campo. Pero en el medio hay que empezar a dar señales, y esas señales se tienen que dar sobre cómo se reacomodan los precios relativos. Para entenderlo, en esa distorsión de precios relativos, hoy ocurre que lo que se paga por una boleta de gas o de electricidad es prácticamente lo mismo que pagás por un kilo de helado. tomate. Sí, un kilo Hoy de que ha helado. aumentado el tomate, Sí, también. prácticamente lo mismo Claro. que pagas por el gas de red. Sí, sí, sí. Ni que hablar del gas, ese ya no entra porque ese sí que es un precio totalmente distorsionado en comparación con los otros. Es decir, en esos precios relativos donde además entra también el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores, los ingresos de los hogares, los ingresos de los jubilados, bueno, acomodar todo eso, que es el enorme desafío que tiene por delante cualquiera sea la futura gestión, va a ser el primer paso.
sobre todo dar señales y después ver a qué velocidad se acomoda eso. Esta discusión de gradualismo sí, gradualismo no, shock sí, shock no, los primeros días para realizar un cambio profundo o no. Y por lo menos desde los discursos que han venido desarrollando las dos fuerzas en pugna, evidentemente hay dos modelos en juego respecto de cómo realizar el ajuste. Uno parece ser el de Massa, más con anestesia, claro, y el de Milei, gradualismo. claro, y el de Milei no parece ser tanto con anestesia, efectivamente, pero sin siquiera hablar todavía de la eventual dolarización si es que Milei llega a ganar las elecciones, ¿no? Walter, ¿y qué está viendo el empresariado sobre ese escenario que describe Daniel, digamos? ¿Qué espera? ¿Espera más shock que gradualismo? ¿O quiere más shock que gradualismo? ¿Qué espera del Mira, nuevo el escenario? empresariado está viendo una cuestión mucho más doméstica. Está viendo la semana que viene, porque ya desde esta semana se ha frenado prácticamente la venta de insumos, de los pocos insumos que hay en el mercado, consecuencia de los múltiples cepos que hay para la importación, consecuencia de la incertidumbre con el tipo de cambio. Quien vende un insumo no tienen claro cuál va a ser el precio que va a tener que de reposición para más adelante. Y esto, junto con la incertidumbre política, ha generado que desde hace unos días ya las ventas se han frenado, solo se realizan a dólar billete, o sea, una cosa inviable para la economía. Y por otro lado, como tenemos el feriado del lunes, la semana que viene va a ser una semana corta, entonces todos los proveedores están tratando de pilotear esa semana para llegar a la otra semana y ahí sí ver si ya hay alguna definición de las que habla Daniel. Si ya de aquí a 9 días, 10 días, tenemos algún dato concreto que permita recomponer las relaciones en el mercado. Por eso te digo, ¿qué están mirando hoy? Están mirando lo doméstico. Después miran, sí, para la dirección del país, para dónde van. Hablaba con un empresario muy ligado al mercado interno y me decía, mira, yo con el corazón soy liberal y con el bolsillo soy populista, porque mientras más peso hay en la calle, más vendo. Pero con todas las trabas que existen para poder reponer insumos o mercadería, también tiene por ese lado un problema muy serio. ¿Cómo van a resultar las elecciones? ¿Están mirando quién gana? Sí, por supuesto. Córdoba tiene una mirada particular, esto también hay que decirlo. No es la misma mirada que tiene Córdoba de la política que la que tienen otras jurisdicciones. Sí. Entonces, el empresariado no escapa a eso. Cuando uno habla aquí, y me voy a meter en temas un poco políticos, cuando uno habla aquí del voto 70-30, el empresariado también está dentro del voto 70-30. Claro. Claro. Así que eso es en general lo que están mirando. Bien. Y Ale, te llegó al campo. Bueno, recién Daniel lo planteaba, ¿no? Está ahí siempre está como, se le están prendiendo velas y se le está rezando en el sentido del aporte que significa en materia de dólares, ¿no? Del comercio exterior, esta crisis de reserva que hay, de dónde se puede empezar a paliar. Bueno, la expectativa está sobre el campo. Massa, por ejemplo, habla de que el año que viene va a haber ingresos de otro lado, se va a mejorar la balanza energética, la economía del conocimiento también aporta, pero lo fundamental es el campo y lo que primero se espera que entre, ¿no? Ahora hay que llegar a eso. ¿Está tan seguro que va a ser así? Un aporte contundente el campo en el momento en que se está esperando porque todavía no llueve. ¿Cuál es un poco el panorama en ese sentido? Mira, Flor, hay un axioma bastante, si se quiere, lógico que tienen los productores agrícolas, es de no gastar a cuenta y menos antes de tener a los granos dentro de lo que sea la tolva de la cosechadora o en su momento del silo. Esto es así ¿por qué? Porque estamos en una situación de sequía donde el Niño todavía no revierte las condiciones y ya hay datos contundentes que implican de que los que están diciendo algunos candidatos de que el año que viene van a entrar 30.000 millones de dólares en conceptos de exportaciones por el tema de los granos es todavía un gran interrogante, teniendo en cuenta que ya hay datos concretos. Por ejemplo, en Córdoba, esta campaña de trigo que ya se está cosechando y ya a fines de diciembre vamos a tener los datos finales, indica que va a ser la menor en Córdoba en los últimos 14 años. Esto implica en cuanto a valor bruto de la producción y en cuanto a la generación de dólares, 247 millones de dólares menos que si hubiesen dado condiciones
tanto de humedad como productivas, en forma de las que se dieron en los últimos 10 años en la provincia de Córdoba. O sea que hoy el tema del clima es un interrogante muy palpable que nadie, ni siquiera los productores y menos los candidatos, lo tienen resuelto. Por lo tanto, decir cuántos dólares van a entrar el año que viene aún es una incógnita. Se habla de que indudablemente la producción va a crecer. El año pasado, si tenemos en cuenta lo que se produjo tanto de maíz como de soja, este año se habla de que en condiciones normales tendría que haber un 50% más. El tema es que no se sabe si se va a haber justamente esas condiciones normales. Yo hablaba con un productor el otro día y me decía que en el norte de Córdoba, donde la mayoría de los productores van por las siembras más tardías, quedan entre 10 y 15 días solamente para sembrar. Y las condiciones justamente ambientales están peor que el año pasado. O sea que en ese aspecto el escenario es bastante complicado. Hago una pregunta a los tres, así abrimos el debate. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque ahí me parece una de las pocas coincidencias de los dos candidatos en que esto va a ser para largo, que bajar la inflación va a llevar mucho tiempo, ¿no? ¿Es un escenario que se prevé que en los próximos meses va a seguir así alta? Bueno, hay un economista que estuvo hace poco en Buenos Aires, en general trabaja en Estados Unidos, es Guillermo Mondino, el hermano de Diana, que tiene una mirada diferente, distinta respecto de la macro en sí, y él trajo una terminología relativamente nueva para nosotros. Viste que en economía cada tanto se inventa una palabra, un neologismo nuevo. Él habla de la hiperestanflación, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de estanflación como un proceso de estancamiento con inflación? Claro. Él habla del riesgo, no necesariamente de que vaya a ocurrir, pero el riesgo de una hiperestanflación, que es tener un proceso inflacionario alto, pero con la economía estancada. Eso si es que finalmente no hay señales positivas para dar un mensaje de confianza de mediano y largo plazo respecto de lo que se vaya a hacer en la trama de núcleo duro de la economía. O sea, estamos hablando de qué vas a hacer con el déficit fiscal, de qué vas a hacer con la emisión, de qué vas a hacer para curar subsidios, que es una parte que eventualmente se podría recortar del gasto público, con lo que eso implica dentro de un sector socioeconómico vulnerable, muchos de esos hogares, y el estado social, ¿no? O sea, el cansancio y el estado social frente a eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? Preguntabas vos. Y la impresión es que si vos no corregís cuestiones de fondo, el proceso de deterioro va a seguir ocurriendo. Con lo cual, las herramientas heterodoxas que eventualmente uses para no hacer cirugía mayor no va a ser más que profundizar la agonía. Es decir, el proceso inflacionario va a seguir en 3 dígitos y eventualmente va a seguir moviéndose entre un 150 a un 180%. Si vos haces una corrección de precios relativos relativamente importante, y cuando digo esto importante, quédense en el umbral. A ver, el dólar que decíamos recién se descongeló, el mayorista, pero aún tiene un atraso de aproximadamente 40% cuando fue la elección PASO, que al día siguiente se congeló. O sea, no solamente se perdió esa ventaja, sino que ahora, para igualar en términos reales con aquel dólar, habría que producir un salto en el tipo de cambio de un 40%. Eso se traduce, devaluación mediante, en un shock de inflación de corto plazo muy fuerte, que solamente se podría curar, o sea, evitar de que esa inflación siga escalando continuamente, si existen estas señales a las cuales me refiero. Si no existiese eso y se produce una devaluación al estilo de la que produjo el gobierno después de las PASO, justamente la inflación escaló a 2 dígitos mensuales y ya no bajó de ahí, más allá del indicador que tuvimos de octubre, que está contagiado por una intensidad en el control de precios y por puntas de cadena donde mide siempre el organismo, el INDEC, el organismo nacional. En definitiva, inflación va a seguir siendo un tema complejo para el año que viene. Y la verdad es que todo el mundo cuando digo esto es una especie de consenso de economistas, incluso de distintas vertientes, que estima que el primer semestre va a ser muy complejo y que el segundo semestre eventualmente la inflación tendería a desacelerar, pero no alejándose de una punta interanual que esté más o menos en eso, en un 150 a un 200%. No sé si querías decir... Plenamente con lo que dice Daniel. ¿Nos ponemos una consultora? Nos ponemos una consultora. Creo que la inflación se devora rápidamente cualquier devaluación que realices en el tipo de cambio. Al cabo de pocas semanas ya tenés todo absorbido por la inflación. Entonces, si por ahí se habla que a los candidatos no le va a quedar otra que llevar el dólar oficial a
tiro un número, 500 pesos. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa ventaja competitiva y en cuánto tiempo la inflación te lo va a volver a devorar? Bueno, eso es lo grave de lo que está pasando con la economía. Yo te quería hacer, Walter, una pregunta en relación a la confianza, ¿no? La percepción que hay que puede haber en el empresariado de esto. Porque los dos candidatos han planteado, Massa lo insiste, Victoria Villarroel, la candidata vice, hizo una alusión cuando debatió con Rossi, con su par de candidato a vicepresidente, que hay una expectativa de que puedan construir desde lugares diferentes confianza, y esa confianza lleve a que la gente desatesore, que el argentino saque los dólares que tiene en el colchón, en el exterior, bueno, etcétera, por múltiples razones. Hay múltiples razones para eso, todas las conocemos. Y eso empiece a volcarse en la economía, ¿no? El que tiene el kiosco compra más mercadería o hace una mejora, el que tiene una empresa grande hace una inversión de otras características, etcétera. Inversión interna, ¿no? Como que hay fe en ese proceso. Mira, ¿Cuánto se puede esperar de eso? ¿Cuán realistas son esas expectativas? Mira, esa expectativa es muy similar a la que pasó en el 2015 con el gobierno de Macri y finalmente no ocurrió, porque los problemas son tan grandes y demandan una atención tan minuciosa y progresiva que generar confianza va a llevar, yo te diría, años. La gente no saca los dólares que tiene atesorados por cualquier señal, la saca frente a procesos económicos consistentes. Nadie sale a rifar su patrimonio, menos por un discurso político, en una Argentina que está bastante descreída de los políticos. Así que la verdad que no le pongo ninguna ficha a esa expectativa, ninguna. La última de parte, Ale, ¿qué va a pasar con las retenciones? ¿Qué expectativas hay en uno o el otro caso en el campo cordobés? ¿Creen que puede haber un cambio? Si gana Milei, sí. Creo que el sector productivo está convencido de que justamente el gran caudal de votos que ha obtenido Milei en la primera elección, sobre todo en el interior de Córdoba, está basado en eso, en que más allá del cambio que él propone, la eliminación de las retenciones, no sé si en forma inmediata o en un proceso paulatino, pero es una señal que me parece que el campo le va a pedir a Milei si le presta el apoyo y si justamente gana las elecciones. Y en cuanto a Massa, no están tan convencidos de que esto pueda ocurrir, más allá de algunos ajustes y de algunas correcciones que se hicieron sobre todo en productos vinculados a las economías regionales, como sucedió con el maní, como sucedió por un periodo de 3 meses juntamente con la leche. Pero yo creo que ahí está puesta la gran cuestión sobre las retenciones. En el caso de Milei, la sacaría, y en el caso de Massa seguirían estando por una cuestión de que hoy son el gran soporte que tiene el gasto público. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Veremos qué sucede mañana, como decíamos van a estar antes. también trabajando en el operativo de elecciones todo el día de mañana y después lo que venga. Así que muchas gracias. Y veremos qué pasa también el domingo, mañana, y qué pasa el martes. ¿El martes? ¿No? Cómo arranca la economía. El lunes ya va a haber Y lo que pasa es que es feriado. Sí, pero igual no vamos a tener descanso. Bueno. Último corte y ya volvemos.